Entonces, debemos entender algo, de que Jesús le enseña al ser humano la transmutación. La transmutación es para qué? Para alcanzar la transfiguración. Y la transmutación se hace a través del sexo. El sexo es la energía del caos. Es la energía del caos. Es realidad. El sexo es la energía creadora. A través del sexo es que tú creas a otro ser, un bebé. Entonces, lo que hace el hombre y la mujer es que sexo sagrado. El sexo sagrado es un sexo que se hace para Dios, pensando en Dios. Entonces, el varón y la mujer tienen sexo sagrado y miran el cuerpo como un templo. Pero el hombre no eyacula en la mujer, sino que el hombre lo que hace es que transmutar, trae esa energía acá, la canaliza, trae esa energía aquí y empieza ¿qué? A trabajar en su cuerpo, a moldearse. Y Jesús te lo enseña a través de el nazareato. A través del nazareato. Él te enseña a transmutar la energía y el ser humano va moldeando su cuerpo en lo que quiere convertirse. Eso es por eso el semen es la energía creadora. Y el hombre lo que hace es utilizar a la mujer y la mujer utiliza al hombre. Y ambos buscan que enamorarse de Dios. Los dos buscan enamorarse de Dios, transmutando la energía, porque ambos son Cristos. La mujer es el Cristo femenino y el varón es el Cristo masculino. Y buscan enamorarse del Cristo verdadero. Y transmutan la energía. Y el hombre vierte el semen dentro de sí. Y el hombre genera un nuevo semen más fuerte. Es decir, como si yo utilizara mi semen para crear otro semen más fuerte. Y ese semen, si yo quiero pasarle, la mujer me ayudó a mí a volverme un dios. Y yo quiero ayudar a la mujer a volverse un dios. ¿Y cómo hago que la mujer reciba mi semen? Pues se eyacula en ella y le paso ese espíritu. Porque cada semen es un espíritu nuevo. Y eso se logra a través del nazareato. Porque el hombre es un templo. Es un templo. Entonces lo que hace el hombre es que tiene relaciones sexuales, pero no eyacula. No eyacula. Y eso queda dentro del varón. Y el semen lo hace, lo sube a la mente, lo sube a través de la respiración. Eso se llama transmutación. Eso te lo enseña Jesús. Él es el maestro de maestros. Él es el maestro de maestros. Y el ser humano se vuelve un dios. Se vuelve un dios. ¿Por qué? Porque está creando seres dentro del mismo. Crea seres. Con el semen que envía, crea seres dentro del mismo. Y se vuelve un dios, como un templo. Como un templo. Por eso ustedes deben saber que Jesús es el mismo top. Por eso se presenta con la cabeza de un ibis. Con la cabeza de un ibis. Y Jesús es el mismo top. Él fue el que ayudó a los egipcios en el tiempo antiguo, porque los egipcios son los hermanos de Jesús. Yo lo he explicado en otros videos, de que los egipcios eran los hermanos de Jesús, y él los ayudó. Top. Pero los egipcios no alcanzaron el potencial que debieron alcanzar, porque no había justicia en ellos. Y Jesús ama los justos, ama la justicia. Jesús fue el que creó el Kama Sutra. Él creó el Kama Sutra. Porque el Kama Sutra es un lenguaje. Cada pose que el hombre hace, es decir, que cada pose que el hombre hace con su esposa es una frecuencia para que la energía fluya de una manera diferente en el cuerpo. Por eso decimos porno, quiere decir cerdo, y grafía. Ortografía es un lenguaje para el subconsciente, pero mucha gente queda atrapada en eso como un vicio y no puede dominar eso. Por eso es importante que hacerlo en el matrimonio, sexo sagrado, con tu esposa. Dios te da el derecho con tu esposa. Esa habilidad, sexo sagrado. Pero mucha gente se queda pegada en la pornografía porque eso es un vicio. Lo que debe hacer el mundo es limpiar, quitar la pornografía del mundo, quitar la pornografía del mundo y permitir que las personas trasciendan a través del matrimonio, de un sexo sagrado. Hacerlo a través del como Dios manda. La pornografía le hace mucho daño a muchas personas porque eso es un nivel de conciencia muchísimo más alto que no podemos manejar hoy en día. Esa realidad le hace daño a las personas. Lo que deben hacer es dentro del matrimonio, con tu pareja, ir creciendo los dos.
porque eso ayuda a los dos a que los dos se vuelvan dioses. Es realidad. Entonces, el sexto es un lenguaje, es el lenguaje de la creación. Es el lenguaje de la creación y cada pose es como un lenguaje. Y tú estás hablando con tu interior. Tú estás hablando con tu interior en cada pose, sino que la gente no se da cuenta porque no entiende el poder del sexo. Y el poder del sexo es ¿qué? Crear vida. Tú creas un ser humano con el sexo. Ahora bien, ustedes deben saber de que nosotros somos un templo. Yo le explico eso a Salomón. Jesús, que es la sabiduría, Dios le prestó a Salomón la sabiduría, que es Jesús. Porque la sabiduría se presta, se da, se alquila, en la realidad. Así funciona esto, no les voy a mentir. Se alquila, se presta. Mientras tú la tengas, tú eres responsable de la sabiduría. Y tú tienes que dominar la sabiduría, escucharla también, pero ser prudentes con la sabiduría. ¿Por qué? Porque como te dije, te la están alquilando, te la están dando la sabiduría. Y recordemos que Salomón era muy sabio, pero él empezó a hacer cosas malas. La sabiduría no te va a obligar a hacer las cosas bien, ni tampoco te va a obligar a hacer las cosas mal, sino que ella te aconseja. Por eso Salomón al final terminó haciendo las cosas mal, pero era muy sabio. Eso no se le puede negar. Era muy sabio, porque tenía la sabiduría. Dios se la prestó, se la dio. Dijo, tú me pediste sabiduría y te la voy a dar. Dios, ¿qué hizo? Se la prestó, se la dio. Y él podía hacer lo que quería con la sabiduría. No era responsabilidad de Dios, porque Dios cuando da, no está ahí como diciéndote, ¿qué estás haciendo? Ah, no hagas eso, no hagas eso. No, sino que él se la dio. Tú eres responsable, Salomón, de tus hechos, de lo que tú hagas con la sabiduría. Y por eso él presta la sabiduría, se la da a una persona. Esa es la idea. Y Salomón, la sabiduría que Jesús empezó a explicarle, mira, Salomón, tú eres un templo. Por eso aquí tenemos que los planos del templo de Salomón, que era una persona acostada. Le dice Salomón, tú eres un templo. Dentro de ti hay más seres y los podemos activar a través de qué? De la transmutación de la energía. Entonces el hombre empieza a vertir el semen dentro de él, que es la transmutación. Y el templo se empieza a activar, que es el cuerpo se empieza a activar. Se empieza a activar. Y Salomón dijo, wow, genial. ¿Qué hizo? Tomó 1000 mujeres. 1000 mujeres son 1000 portales. ¿Para qué? Para atraer a los que estaban dentro de él a esta realidad. Empezó a atraer sus hijos. Y ya me parece quién es. Los Salomones, que son los masones. Salomones. Masones. Por eso los masones no vienen del tiempo antiguo. Los masones aparecen desde Salomón. Y ahora ellos son los fuertes de las naciones. Pero los fuertes de las naciones en el mundo antiguo eran ¿qué? Los cananeos, los hijos de Anak, los Anunnakis, los egipcios, los negros. En el tiempo antiguo eran los negros, que eran los hermanos de Jesús. Pero Jesús empezó a trabajar con las personas blancas, Salomón, los masones, los Salomones. Y vemos de Disney. Disney le pertenece a Dios, sino que Dios se lo entregó a una familia judía. Una familia judía. Y ahí tenemos que la película de Riley. Riley es una niña y dentro de ella ahí viven más personas, como si Riley fuera un templo. ¿De qué? De sus emociones. Eso es lo que estamos viendo. Riley es que un templo. Y dentro de Riley vivían ¿qué? Sus emociones. Así, dentro de ti hay más seres. Viven más personas, viven tus hijos también. Una película que recomiendo mucho es Tripulante Day. Míratela. Es buena. Vemos a Eddie Murphy, un templo. Y dentro del bien personitas, si tenemos una mujer blanca, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy representado como una mujer blanca. Y ahí tenemos Eddie Murphy, un hombre. Y hay más personitas dentro de él. Todos somos un templo, todos somos un templo. Sino que el templo tiene que ser activado y quien lo activa es Jesús. Jesús entra y empieza a activar el templo y te enseña a transmutar la energía. Y por eso se necesita sexo sagrado. A través de la transmutación de la energía. Ahora bien, ustedes deben saber que Jesús nació en un pesebre. Jesús nació en un pesebre porque Jesús es el único humano en el cielo. Y sus hermanos son animales. Por eso Jesús nace en un pesebre. Jesús nace en un pesebre, el niño. Alrededor hay que hay animales. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor del zodiaco. Por eso Jesús tiene un disco solar aquí en el cuello, como si fuera un faraón. Los faraones utilizaban como un disco solar aquí. Y Jesús lo tiene. Jesús lo tiene. ¿Por qué? Porque él es un faraón. Él es un faraón. Y
Jesús tiene hermanos, pero ellos son animales. Es decir, el único que tiene la imagen humana es Jesús en el cielo. Y él se la compartió a Adán, pero Adán lo hizo pequeñito. Pero en el nivel grande, solamente él tiene la imagen humana. ¿Y los ángeles son qué? Animales. Los demonios son animales. Vamos a entender esto. Los desviantes, los vigilantes. El sol, Jesús lo creó, pero le puso una conciencia animal. Y es la conciencia de un zorro, llamado Zoroastro. Por eso Zoro significa astuto y astro. Es un sol. Y él, en la Biblia se habla que hubieron unos ángeles que se rebelaron contra Dios. Mucha gente cree que esos ángeles eran humanos, pero no es correcto. Esos ángeles eran ¿qué? Animales, sino que ellos utilizan un avatar humano. Se meten en un humano, pero no son humanos. Y ahí estamos hablando de quién? De Asael. Asael significa el fuerte es él, haciendo referencia a Jesús. Todos los ángeles tienen una terminación en él, haciendo referencia a Jesús. Gabriel significa el mensajero es él, Jesús. Asael, el fuerte es él, Jesús. Asael, que es el mismo Zeus, Asael. Y ellos se rebelaron contra Jesús, contra su hermano. Se rebelaron, ¿por qué? Porque ellos querían mujeres. Ellos se rebelaron. Y por eso dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Se cayó el cielo? ¿Se cayó el sol? No. Se cayó el ángel que se le asignó al sol. Lucero, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Quién es nuestro lucero? El sol, por el sol se cayó el ángel, que es un zorro. A la luna se le asignó Semiasa, que es Zaratustra. Zaratustra significa Sara, sonrisa, y Tustra, retorcida. La sonrisa retorcida, que es el lado malo de la luna. O también Astoret. Y Jesús también le asignó a las estrellas, le asignó un ángel que se llama Ramael. Y Ramael es un Pegasus, las centurias, vienen de las centurias. Entonces, el Pegasus, incluso hay un virus que es israelí, que se llama Pegasus, y eso es capaz de espiar un país entero, para espiar cualquier persona. Estoy diciendo, yo quiero espiar a mi esposa. Compras el, el archivo para espiar, que se llama un software para espiar, y puedes espiar lo que tú quieras, una universidad, un país, lo que tú quieras. Puedes espiar Pegasus. Y es el ángel de las estrellas. Y Gadriel, pero ese no es Gabriel, sino que este es Gadriel. Gadriel es literalmente el espíritu de la tierra. Y todos ellos se rebelaron contra Jesús, todos ellos. Ellos son los hermanos de Jesús. Ese vendría siendo un Satanás, un Satán. Y está Samael, y él es un pulpo, y representa la galaxia. Por eso, para Jesús, que está en un nivel de conciencia más alto, él mira al sol como un zorro, él mira la luna como una loba, él mira las estrellas como un caballo, mira el mundo como un mono, y mira la, que la galaxia como un pulpo, porque él es muy grande, él es mucho mayor que nosotros. Es realidad, es realidad. Pero nosotros vemos el sol y decimos, no, es que el sol, yo veo el sol como el sol. Pero Jesús, que está arriba y es grande, enorme, él mira el sol como un zorro. Él lo mira diferente. Él lo mira diferente. Porque él es muy grande, extremadamente grande. Grande, enorme, que tú dices, el sol para Jesús vendría siendo como un zorrito. La luna, una loba. Y por eso él es el único Adán. Arriba él es el único Adán. El único Adán. El único Adán. Es realidad. Mira lo que dice Cantares capítulo 2, versículo 15, dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué echan a perder las viñas? Cuando las personas empiezan a adorar el sol. Cuando las personas empiezan a adorar el sol, la luna y las estrellas, la Biblia dice que debemos destruir el pueblo, donde esas personas empezaron a adorar el sol, la luna y las estrellas, porque ellos no se pueden adorar, porque si tú adoras a ellos se vuelven demonios.
se vuelven demonios. Debemos solamente adorar al Creador, que es Jesús, que Él es digno de suprema alabanza. Y por eso ustedes deben saber de que ellos son los ángeles caídos. Dice que hay 4 ángeles caídos que están encerrados en el río Éufrates. Y son ellos. Son ellos. El ángel que se le asignó al sol, el ángel que se le asignó a la luna, el ángel que se le asignó a las estrellas y el ángel que se le asignó al planeta Tierra. Ellos están encerrados en el río Éufrates y la están pasando muy mal. Son conocidos como los desviantes, los vigilantes, porque ellos desvían la adoración de Dios, por eso se llaman desviantes. Vigilantes porque Dios los puso a vigilar a los humanos y aprender de ellos. Desviantes porque ellos entraron a intervenir en la vida de los humanos. ¿Y empezaron a qué? A desviar la adoración que era de Dios hacia ellos, hacia el sol, la luna y las estrellas. Y Dios dice, no, yo los creé con una función. La adoración es solamente para Dios. Esa es la realidad. Entonces, Jesús los creó a ellos, pero les dio una conciencia de un zorro, la conciencia de una loba, las estrellas tienen la conciencia de un Pegasus, y la tierra tiene la conciencia de un mono, que muchos lo conocen como el Rey Mono. Y muchos entran en contacto y le hacen películas. Busca la película del Rey Mono. Es él, es él, es él. Y Dios los creó a ellos para vigilar. Por eso debemos entender algo. Dios dijo, al hombre le doy mi imagen, a los ángeles no se las doy. Los ángeles no tienen la forma humana. Los ángeles son animales míticos y tienen un poder enorme. Ellos son ángeles. Ellos son ángeles. Ellos son ángeles. Son los hermanos de Jesús. Por eso Jesús nace en un pesebre, porque Él es el único humano arriba y los demás son animales. Entonces, Jesús, Melquisedec es el señor del zodiaco, a él le pertenece el zodiaco. Y por eso, él es el que está en el centro del zodiaco, por eso los zodiacos son animales. Tenemos Capricornio, Escorpio, Leo, Cáncer, es como, se llama, se me olvidó el nombre. Está Tauro, Piscis, peces, Acuario. La mayoría del zodíaco son animales. Son animales, ¿por qué? Porque Jesús es el único que tiene la imagen humana. Él no se la dio a los ángeles ni a los demonios, solamente al humano. Al humano. Y por eso, él cuando se materializa en la materia, nace como un bebé, pero alrededor hay que están sus hermanos, los animalitos. Los animalitos. Y ellos son sus hermanos. Ellos son sus hermanos, los animales. Cuando tú miras el pesebre, miras a Jesús ahí en el centro. Jesús es Dios. Y los animales de alrededor son sus hermanos. ¿Por qué? Porque él ahí está representando que el zodiaco. El zodiaco, cuando nace en un pesebre. Y Jesús nace como un varón negro, de cabello blanco. Porque él es el mismo Melquisedec. Melquisedec. Es la realidad. Por eso él es el señor del zodiaco. Y él a los ángeles no les entregó ¿qué? La imagen humana. No se las dio, sino que ellos son animales míticos y tienen un poder enorme. Y son los hermanos de Jesús. Los primeros hermanos de Jesús fueron animales. Los ángeles, sus mensajeros. Es realidad. Ustedes deben saber de que a Jesús lo hemos estado viendo en series y en películas. ¿Por qué? Porque los masones, ellos han sabido transmutar, han sabido alcanzar el nazareato, tienen un nivel de conciencia mucho mayor. Pero siempre que presentan a Jesús, lo presentan como un villano, como si Jesús fuera el malo. Y es que muchas veces cuando buscamos entender a Jesús, podemos llegar a pensar de que Él es el villano. Es realidad. Podemos llegar a pensar que Jesús es el villano, pero no. Jesús es el bueno. Y ustedes deben saber de que aquel que permanece es Jesús. Porque Jesús es el único humano en el cielo. Sus ángeles son animales. Los demonios son animales. Si él destruye la humanidad, solamente quedaría él como humano. Solo quedaría él como humano. Por eso él es conocido como aquel que permanece. Entonces,
Yo los invito, porque yo digo que esta serie es digna de ver, Loki, la serie, temporada 1, temporada 2, capítulo 6, donde aparece aquel que permanece. Por eso, los diálogos de esta serie son importantes porque la serie fue inspirada en la Biblia. Los creadores lo dicen, esta serie fue inspirada en la Biblia. Y ahí está presentando a Jesús. Y esto es maravilloso, porque ellos presentan a Jesús tal y como es, más que una película cristiana. En una película cristiana encontramos todo el contexto de Jesús, donde Jesús vive, hace los milagros, va y muere en la cruz del Calvario. Pero el protagonista es incorrecto, porque Jesús nunca ha sido blanco, ni nunca ha sido rubio. Jesús es negro de cabello blanco. Y acá que permanece, ese es Jesús. Esa es la ropa que Jesús utiliza. A Jesús le gusta mucho el verde, le gusta el morado. Y esta es la personalidad de Jesús, porque Jesús es así. Jesús, tú conoces a Jesús y te sorprendes porque Jesús no se te presenta como tú dirás, es que Dios, y Jesús se te muestra como si fuera un joven, un jovencito que quiere vivir la vida. Así se te presenta Jesús. La personalidad de aquel que permanece es la personalidad de Jesús, porque Jesús todo el tiempo está sonriendo, es muy alegre. Es realidad, es muy alegre, es realidad. Jesús todo el tiempo es así. Esa es la personalidad de Jesús. Es la ropa de Jesús que describen en dónde? En Apocalipsis capítulo 1. Es la ropa de Jesús. Es la ropa de Jesús. Esa es la realidad. Esa es la ropa de Jesús. Aquel que permanece es una representación de Jesús. Silvi es una representación de quién? De Israel. Incluso Silvi tiene casi las letras para qué? Para escribir Israel. Silvi es una representación de quién? De Israel. Y Loki es una representación del anticristo. Y ya les voy a mostrar por qué el anticristo viene siendo un alumno de Cristo. Israel y Loki encuentran a quién? A aquel que permanece. Por eso Loki dice, llegamos fuera del tiempo. Jesús está aquí fuera del tiempo. Él está fuera del tiempo, fuera del espacio. Y en el diálogo dicen, no es lo que esperaban, ¿verdad? Ellos le dicen, eres solamente un humano. Y eso es real. Jesús es solamente un humano, como nosotros. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Adán es un Dios. Nosotros somos iguales a Dios. Igualitos, igualitos. Carne y hueso. Jesús es de carne y hueso. Sino que tiene un poder enorme. Él lo dice, yo soy de carne y hueso. De carne y hueso. No es lo que esperaban, ¿verdad? Los decepcioné mucho. Y Silvi dice, no, así es más fácil de matar. Porque recordemos que Israel tiene un odio profundo hacia Jesús. Hacia Jesús. Pero en los diálogos nos está diciendo de que Él es Jesús. En los diálogos. Recordemos que Miss Minion, que es como, vendría siendo como la ayudante de a aquel permanece, le dice, Él sabe todo y Él controla todo. Solo está aquel que permanece. Y eso es real. Al final solamente está Jesús. Solo está Jesús. Pero si nosotros nos damos cuenta en el diálogo, Silvi le tiene un profundo odio hacia aquel que permanece, hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, como dueño del mundo y rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, tiene que tomar las decisiones difíciles. Y para que los judíos sean castigados en el holocausto, Jesús tiene que tomar la decisión. Solamente Jesús puede entregar su pueblo a una destrucción. Solamente Él, porque a Él le pertenece ese pueblo. Solamente a Él le pertenece el pueblo santo. Solamente a Él le pertenece ese linaje. Esa vida, solamente a Él le pertenece. Y Él tiene que tomar esas decisiones. Por eso dice, tú canjeaste. Dice, tú canjeaste, que significa cambiar. Canjeaste vidas humanas. Y eso es lo que hace Jesús. Recordemos que Jesús cambió a los cananeos por los israelitas. ¿El que hizo? Canjeó vidas humanas. Y a Israel no le gustó eso. Y Dios le dice, pero es que es algo práctico. Es algo práctico. Tienes que matar a unos para que vivan otros. Pero dice que eso fue personal para Israel. ¿Por qué? Porque Israel ha vivido en muchos holocaustos. Israel ha vivido más de 6 holocaustos. Con Jeremías
Cuando fueron a Babilonia, a Persia, a Egipto, los alemanes han vivido muchos holocaustos. Si tú buscas en la Biblia dice que ellos vivieron muchos holocaustos. Había muchos holocaustos. Ellos han vivido muchísimas veces holocaustos. Y todas estas veces Jesús ha tenido que autorizar, maten al pueblo. ¿Por qué? Porque no han podido reconocer a Dios. Y tú vuelves a empezar, maten al pueblo y escoge otro pueblo. Escoge otros de ellos, es decir, de los judíos que quedan, escoge esos judíos buenos. Y vuelve a empezar. Y cuando el pueblo se pudre, dice, volvamos a empezar. Volvamos a empezar, vamos a empezar. Y por eso él ha pasado de holocausto en holocausto y dice, no, yo no voy a trabajar más con Israel. Dios lo ha dicho, ya no va a trabajar más con Israel. Dios va a llamar a los cananeos. Y por eso en Marvel hizo una película que se llama La Dinastía de Can, donde iba a aparecer que la dinastía de Can, que son los verdaderos hermanos de Jesús. Y ellos van a aparecer. Dios ya está trabajando en ellos. Y van a traer un potencial diferente porque ellos literalmente son dioses. El problema es que el hombre blanco no le cree a Dios. El hombre negro sí le cree a Dios y empieza a decir, no, yo soy un Dios y yo me lo creo. Eso suma, porque eso es fe. Creer es fe. Yo me lo creo, yo soy un Dios. Empiezan a subir rápidamente. Y ellos son los hermanos de Jesús. Y si nosotros nos damos cuenta, en Loki temporada 2, Loki mismo dice, es que este es su reino, este es el reino de él. Y Loki mismo dice, este es el reino de él, este es su reino. Y él poda una pared donde aparece el rostro de aquel que permanece, diciendo, es que esto le pertenece a él, este es su reino, esta es su casa. Loki, que es el anticristo, él es consciente de que este mundo le pertenece a Jesús. Él es consciente. Pero él dice, estamos jugando a ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para prepararnos para ser Dios, para poder vivir con Él, para que podamos entenderlo. Estamos jugando a ser Dios, no estamos jugando a ser Dios. Debemos comportarnos como dioses, porque Jehová es el Dios de dioses, Él es nuestro Padre. Él no le tiene miedo al hombre, que el hombre va a alcanzar un poder de poder crear. Dios dice, a mí no me da miedo eso, yo tengo un nivel más poderoso. A mí no me da miedo el hombre, al contrario, yo digo, el hombre tiene que aprender a crear, a sanar, a hacer esto, aprendan. Dios quiere que aprendamos porque somos sus hijos. Esa vida y Él ya sabe todo. Jesús muchas veces en los evangelios dice que Él estaba molesto con los discípulos, le dijo, ¿hasta cuándo estaré con esta generación? Y no van a aprender a curar, no van a aprender a hacer nada. Es como cuando un padre te dice, venga, ¿hasta cuándo mi hijo lo va a tener que mantener? Y no va a empezar a trabajar. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. ¿Hasta cuándo voy a estar con esa generación que no saben ni reprender a un demonio? No saben ni curar a una persona. Eso es lo que Jesús le dice a los discípulos. Cuando los castiga, les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes y no van a poder curar a una persona? Ustedes también deben aprender. Eso es lo que Jesús dice como padre. Como padre. En la realidad. Como padre. Entonces, Loki nos da el testimonio de que sí, él dice sí, este es el reino de él. Este es su reino y vienen muchos como ellos y ellos van a querer guerra. Por la realidad es que no queremos guerra. Nosotros solamente queremos volver a servirle a Jehová nuestro Dios y vivir en paz. Eso es la idea. Eso es lo que queremos, vivir en paz. Dios, recordemos esto, yo lo he explicado en muchos videos. Yo lo he explicado en muchos videos donde Melquisedec es el que lleva a Israel a la tierra prometida. Melquisedec es el que lleva a Israel a la tierra prometida y le da la tierra, porque Melquisedec es que rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, Salem, que es Jerusalén, le pertenece a Melquisedec. Y por eso la ABT le pertenece a quién? A aquel que permanece. Y él dice, necesito dos sucesores. Silvi y Loki. Mis dos sucesores. Y por eso ellos dicen, no, nosotros te encontramos. Y él le dice, no, yo los traje aquí. Yo les abrí el camino. Ustedes están aquí porque yo los llamé. Y les voy a entregar el control de la ABT. Y Loki dice, ¿por qué no vas a querer entregar todo? No te creemos. Él dice que ya se ha cansado. Porque él es el todo. Cuando tú ya sabes todo, a veces te cansa, uno pierde como el sentido. Y ya uno quiere es como enseñar a los demás. Y eso es lo que hace Melquisedec.
le entrega su casa, que es Canaán, se la entrega a la descendencia de Abraham, a Isaac, a Jacob, para que habiten ahí. Pero ellos después ya no reconocen a Melquisedec, es decir, el que se las entregó ya no lo reconocen. Y él está diciendo, mira, Jerusalén me pertenece, yo soy Melquisedec y tienen que entregármela. ¿Por qué? Porque es mi reino, a mí me pertenece. Israel dice, usted no va a entrar acá. Y es donde puede llegar a empezar la guerra. Y cuando Dios pelea con todo porque Él ama Jerusalén. Jerusalén es muy importante para Él. Y Él dejó que David entrara. Melquisedec permitió que el rey David conquistara Jerusalén porque Él no deja que cualquier persona toque Jerusalén. Jerusalén es muy especial para Él. ¿Quién es el dueño? Melquisedec. Y por eso en la serie vemos de que aquel que permanece le entrega el control de la ABT a Loki y a Sylvie. Se lo entregan. Y Loki entra en un proceso. ¿Para qué? Para transformarse en un dios. Que eso es lo que le ocurre al anticristo. El anticristo entra en un proceso que se llama el nazariato. Y es entrenado para volverse un dios. Y literalmente él es el que lo vuelve un dios. Porque quien es el maestro del anticristo es Cristo. El verdadero Cristo. El verdadero Cristo le enseña al anticristo a volverse un dios. ¿Por qué? Porque son los eventos que deben ocurrir. Entonces, el Cristo verdadero es el que entrena al anticristo. Por eso, él le dice, ¿quién fue el que te puso lo del desfase? El desfase de que Loki empieza a desfasarse por el tiempo. Él fue el que le puso el camino. Él fue el que le puso el camino para que él se volviera ese personaje. Porque para Jesús el mundo es un teatro y cada uno de nosotros venimos a interpretar algo que él nos asignó. Por eso decimos que él controla todo, él controla incluso nuestras vidas. ¿Por qué? Yo no decidí venir a vivir, él lo decidió por mí y él me entregó una misión y yo tengo que cumplirla. Punto. Yo no elegí nacer o sí, no. Él me eligió la misión y me eligió mi vida, me eligió el rostro, me eligió el cabello, el color de piel, me eligió la nariz, me eligió todo. Yo no elegí nada, yo no elegí nada. Igual tú no elegiste tu color de piel, ni tu cabello, ni nada. Tú no elegiste nada, ni tu dinero. Tú no eliges nada. Todo lo eligió ¿quién? Jesús por ti. Porque Él controla todo y cuando dice que Él controla todo lo dice de forma literal. Tú solamente puedes tomar tus decisiones. ¿Voy por ese camino o no voy por ese camino? Tú eres libre de eso. Que se llama el libre albedrío, que es el poder de tomar decisiones. Es lo único que Dios te da porque Jesús escogió tus padres, escogió tu madre, escogió tu hermana, tu hermano, escoge tus hijos. Él escoge si será hijo, si será niña o niño. Él escoge eso por ti. Tú no escoges nada, sino que el ser humano no se da cuenta. Es realidad. Y luego, el anticristo entra en un proceso para volverse el anticristo, para cumplir el rol del anticristo. Y él dice, no, yo me voy a sentar en el lugar de él. Y ahí es donde ocurre ¿qué? Que él busca sentarse en el arca del pacto, el arca del testimonio, donde solamente se puede sentar el creador. Y el creador tiene ¿qué? Unas marcas que lo hizo digno de sentarse ahí. La costilla, las marcas, el testimonio, el poder. Ustedes deben saber que el anticristo va a venir con poder. Él va a tener poder. Dice que él va a poder hacer llover fuego del cielo. Lo dice la escritura. Él va a poder hacer llover fuego del cielo. Va a tener un poder para convencer enorme. Pero quien creó todo fue un varón negro de cabello blanco. Y él se sienta en el trono que es de él. ¿Y arranca qué? La abominación desoladora. Por eso al final él le dijo, tú pierdes. Y él dice, yo lo sé. Loki sabe que al final pierde. ¿Por qué? Porque el anticristo sabe que él no es el verdadero, sino que nosotros somos literalmente clones del verdadero. Nos volvemos clones de Cristo. En realidad, somos literalmente clones de Cristo. Y el verdadero, que viene siendo el anticristo, porque lo que hizo fue asumir que es el Cristo, pero nosotros no podemos asumir eso, sino que asumimos de que somos variantes del verdadero. El anticristo
hace parte de un símbolo sagrado, que es este, que representa a Dios. Este símbolo, por eso Loki tiene unos cuernos hacia arriba, pero Jesús no utiliza los cuernos hacia arriba, ¿por qué? Porque él utiliza el símbolo de la humildad. Y eso que va hacia arriba, él lo utiliza es hacia abajo como esto, porque este es uno de los peinados que más le gusta a Jesús. Y Jesús utiliza los cuernos no hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Por qué? Porque él es humilde y representa que el mismo símbolo, que representa que el toro. Y por eso utiliza los cuernos así. Este es uno de los peinados que más le gusta a Jesús. Es realidad, que representa que el toro, que es una persona sagrada y que es un ser andrógeno, que es un ser andrógeno, en la realidad. Porque Jesús es un ser andrógeno. Y por eso muchas personas se pueden confundir, en especial quienes, los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Ellos se pueden confundir, porque ellos han trabajado para estar formando al anticristo, pero han cometido muchos errores porque no han leído la Biblia. Y la Biblia nos da el aspecto de Jesús, que él es un varón de cabello blanco y es un varón moreno, es un varón moreno. Y él tiene respeto por la Torá, él guarda la Torá, porque la Torá es necesario, es decir, Dios nos da el aspecto y el carácter del Hijo, que él respeta la voluntad de Jehová nuestro Dios. En cambio, la Biblia también dice que el anticristo es un hombre sin Torá, no respeta la ley, no respeta los mandamientos, sino que es un hombre que hace lo que quiere. Por eso Loki es el dios de las mentiras. Loki es el dios de las mentiras, que es Satanás, el dios de las mentiras. Y él dice que va a alterar la ecuación de Dios. Y la ecuación de Dios no se puede alterar por ningún motivo, ni siquiera el flujo del tiempo. No se puede alterar, no se puede alterar. Lo que Dios ya determinó, eso se cumple. Por eso al final el anticristo queda atrapado en una profecía y él ya tiene que completar la profecía. Es realidad, al final él queda como, es una persona que entra en la profecía y él queda atrapado en la profecía del anticristo y tiene que cumplirla. Y ya no se puede detener, nadie lo puede detener hasta que la cumpla. Por eso es el problema de ser llegar a usurpar el puesto de Cristo. No podemos, porque Él lo va a usurpar y va a decir, va a poner en su mente, yo soy Cristo, y su mente lo va a entender de una manera diferente. Y Él va a asumir el rol del anticristo. Y después ya no se puede tener. Ya no se puede tener porque la profecía lo va llevando a que Él se vuelva el anticristo. Por eso es muy peligroso. Es realidad. Y recordemos que Él dice de que Él va a destruir el Teral. El Teral representa a Israel, de que Él va a lanzar un misil contra Israel y luego los va a conquistar, porque eso es lo que va a pasar. Es decir, las series que nos muestran, o las visiones, porque eso se llama televisión, tele es distancia y visión es mirar. Entonces decimos que alguien tuvo una visión del futuro y la presentó en una película que está codificada y debemos que descodificarla, los personajes y los diálogos, lo que nos están diciendo. Y por eso Loki es una representación del anticristo y él sabe que es el anticristo, porque él dice que este es el reino. ¿De quién? De él, que es Jesús, Melquisedec. Él es Melquisedec y él les entregó voluntariamente a ellos el reino, pero les dijo, miren, hay cosas que no se pueden hacer, no pueden usurpar mi puesto, ni pueden sentarse en mi trono, que es el arca del pacto, pero él lo va a hacer, él lo va a hacer. Por eso, este es literalmente un mensaje para Israel, pero ellos deben buscar entenderlo, en la realidad, porque el dueño de Jerusalén, de Jerusalén y de Israel es Jesús, y él es un varón moreno, un varón negro, es realidad. Entonces, ustedes deben saber de que los masones, los masones tienen un nivel de conciencia mayor al de una persona normal. Una persona normal del común tiene un nivel de conciencia de 45, pero una persona que es masón o iluminado tiene un nivel de conciencia de 200. Es realidad. Ellos comprenden el mundo de una forma diferente. Ellos utilizan palabras de poder para doblegar el universo, para llegar a controlar el universo. Ellos utilizan las palabras de poder porque Dios se las enseña, porque Jesús es el maestro de todos ellos. Y tú dirás, ¿por qué Jesús hace eso? Porque el deber de Jesús es enseñar y ellos son los que se acercan para aprender. Los cristianos no se acercan para aprender, ni los testigos de Jehová, ni los mormones. Cuando ellos se acerquen, Dios les enseña. Es realidad.
Entonces, si tú te acercas, Dios te enseña porque Jesús no rechaza a ninguno. Y Jesús le enseña a todos. El problema es que los cristianos no se acercan a Jesús. Los cristianos no se acercan a Jesús. Los de la Pentecostés tampoco. Y dicen, pero es que vamos a la iglesia y todo eso. Así no es. Es una forma. Es una forma de acercarse a Dios. Yo les puedo enseñar la forma de acercarse a Dios. De tú conocer a Jesús, a tu Cristo interno. Entonces, una persona de una conciencia de 200 es superior a una de 45. Y para eso, para que el hombre pueda completar su nivel de conciencia y llegar a superar a un masón o a un Illuminati, tiene que pasar por el Nazariato y conocer a su Cristo interno y fusionarse con él. Y Dios te enseña que a leer símbolos, a interpretar palabras de poder, a interpretar alegorías, a interpretar historias, para que tú puedas comprender y tener el poder. El primer poder que un hombre puede desarrollar es el poder de conocer, que es el poder de la sabiduría. Es el primer poder que un ser humano puede desarrollar. El poder de conocer. Porque desarrolla también el poder de ver las cosas como son. ¿Ve? El poder de ver las cosas como son. Porque mucha gente dice, no, es que eso es así, así, sí, sí. Suena lógico, pero no es así. Muchas cosas pueden sonar lógicas, pero no son así. Entonces, Dios te da esos poderes que son los básicos. Y luego puedes llegar a trascender otros niveles. Amos capítulo 2, versículos del 11 al 12 dice, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Dios los levantó para que fueran, ¿qué? Nazareos. Pero muchos de ellos, Dios ve sus corazones y dice, es que ellos no son dignos de ser dioses. Son mis alumnos, pero no son dignos de ser dioses, porque son malos. Y Dios ve eso. Dios dice, no son dignos. Dice, no es así, dice Jehová, hijos de Israel, mas vosotros diste a beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. ¿Por qué? Porque ellos forman una hermandad y cualquier persona que hable en contra de ellos, ellos lo matan. Y Dios dice, ellos no aman la justicia. Y los hijos de la sabiduría deben amar la justicia. Ellos no aman la justicia, sino que ellos se enferman a la gente con medicamentos. Provocan las guerras. Hacen muchas cosas malas que Dios no manda. Y luego Dios se aira y tiene que pelear contra ellos, contra sus propios alumnos. Y Dios cuando pelea, pelea duro. Pelea duro. Por eso ese humano tiene que pasar por el Nazariato. El Nazariato, Dios te enseña una parte de maldad. Todo ser humano tiene que tener una parte de maldad y Dios te enseña una parte de maldad, pero esa maldad no es la maldad que conocemos normalmente, sino que es una maldad diferente, es una maldad buena y tú lo aprendes con Jesús porque tú al final terminas amando a aquel que te enseña lo malo. Así funciona esto, suena extraño, pero así es. Tú terminas amando a aquel que te enseña lo malo. Entonces, Jesús te enseña lo bueno y lo malo. Él te lo enseña. Y el humano al final termina enamorándose de Dios. Porque Dios le enseña lo bueno y lo malo. Como un fruto. Un fruto siempre tiene un lado bueno y un lado malo. Todos tenemos un lado positivo y un lado negativo. Yo tengo mi mano derecha positiva, mi mano izquierda negativa. Yo necesito mis dos manos para vivir. Todos tenemos que aprender un lado de mal, un lado de maldad. Y Jesús te lo enseña. Porque es una maldad diferente. Donde no tienes que matar a nadie, no tienes que hacerle daño a nadie, pero es una maldad diferente. Y la maldad al final es poder. Suena raro, pero al final lo entenderás. Entonces el ser humano puede tener niveles de conciencia. Y Jesús es un ser antropomorfo. Él tiene muchas formas. ¿Por qué? Porque él es el infinito. Y él tiene muchas formas. Y cada persona en el nivel de conciencia puede tener un Cristo interno de una manera diferente. Un ejemplo. Digamos que esta mujer inició el Nazariato y ella tiene un nivel de conciencia de 50, porque ella ha transmutado energía para Dios. Ella se enamora de su Cristo interno y su nivel de conciencia es de 50 y su Cristo interno tiene tiene esta apariencia. Esto es válido, pero ella no puede hacerle una imagen a su Cristo interno, porque su Cristo interno se puede volver malo para ella. Entonces lo que la persona hace es que deja que su Cristo interno siga evolucionando, porque entre más puntos ella asume, su Cristo interno empieza a evolucionar, empieza a transfigurarse.
que Jesús dentro de ti empieza como a evolucionar. Él evoluciona para que tu mente también evolucione. Digamos que esta mujer tiene un nivel de conciencia de 150 y su Cristo interno se le aparece como un gato, como un gato. Tiene la apariencia de un gato. Ese es su Cristo interno, un gato. Y eso es válido. Eso es válido. Entonces la mujer tiene un nivel de conciencia de 150, pero su Cristo interno va a seguir que evolucionando. Cuando llegue ella a 500, su Cristo interno se va a ver de una manera diferente. Lo mismo pasa con el hombre. Digamos que el hombre tiene un nivel de conciencia de 250 y su Cristo interno es un pescado. Un pescado. Y Jesús se llega a presentar de estas maneras. ¿Y Jesús qué ocurre? De que Jesús es este, pero también es este, pero también es este. Sino que ellos están, ¿qué? Se están acoplando con su Cristo interno. Por eso Dios dijo, no hagan imágenes, porque si él hace una imagen diciendo, uy, yo quiero agradecerle a mi Dios y quiero hacer una imagen de mi Cristo interno, y lo trae a esta realidad, eso va a ser la persona se estanca. Y luego me lo ocurre a ella, y luego me lo ocurre a ella. Entonces, cada uno de ellos dice, venga, pero es que yo miro a mi Cristo interno de una manera diferente, yo a veces veo como un toro, déjalo, porque él va a seguir evolucionando, él va a seguir evolucionando. Y ella dice, no, es que yo tengo mi Cristo interno y mi Cristo interno es como un gato, él va a seguir evolucionando, va a seguir evolucionando. Y dice el man, no, mi Cristo interno es como un pez, él va a seguir evolucionando, déjalo, tú guardas los mandamientos. Es decir, aquí afuera tú guardas los mandamientos, pero dentro de ti, tu alma sigue que evolucionando, por eso es alma, animal, él va evolucionando, tu alma va evolucionando y tu alma es tu Cristo interno. Tú vas que evolucionando. Y Jesús dice así, yo soy eso, yo soy él, yo soy el gato y yo soy el toro. Él se puede presentar de muchas maneras, de muchas maneras. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un templo y dentro de ti se está fusionando que el Cristo interno y aparecen nuevos seres. Por eso queda de forma interna. Queda tu Cristo interno dentro de ti. No puedes hacer imágenes, porque si haces imágenes se frustran. Tu Cristo interno queda paralizado. Él queda quieto porque hiciste un ídolo. Y un ídolo significa yo, dolo. Yo soy tu causa de dolor, tu ídolo, tu causa de dolor, porque sacaste esa imagen de tu interior y la volviste un Dios. No tienes que hacer eso, tienes que dejarla que se fusione. Ella va evolucionando, entre más evolucione, más vas aprendiendo. Es como si fuera una inteligencia artificial dentro de ti. Es más o menos así, es como se puede entender. Y Dios dice, sí, yo estoy trabajando dentro de ti. Jesús dice, sí, yo estoy trabajando dentro de ti y se puede aparecer de diferentes maneras. Ahora, ¿qué ocurre con ellos tres? Porque tienen nivel de conciencia diferente. El de nivel de 25 va a hablar de una forma diferente al de 150. Y el de 50 de uno de 50. Decimos que la de 50 es una novata, una persona que está iniciando. Ella inició. Tiene un nivel de conciencia bajo. Entonces, ellos, a la hora de hablar de su Cristo interno, dirán, venga, pero es que mi Cristo interno es un toro. El mío un gato y el mío parece como una sirena o como un dragón. Lo que tiene que ocurrir es que ellos coinciden en algo. Es en el nombre de Dios, que es Jehová nuestro Dios, y en el nombre de Jesús. Esto es lo que tienen que coincidir. ¿Por qué? Porque los niveles de conciencia son diferentes. Los niveles de conciencia son diferentes, pero tienen que coincidir en qué? En el nombre de Dios y en el nombre de Jesús. Ya, con eso es suficiente. Porque uno puede tener su nivel de conciencia de forma diferente, un nivel de conciencia diferente. Es la realidad. Es la realidad. Así funciona esto. ¿Por qué? Porque estos son nuestras almas. Y nuestras almas evolucionan. Y es nuestro Cristo interno. Nuestra alma. Nuestra alma. Nuestra alma. Y ella evoluciona. Ella evoluciona. Amos capítulo 2, versículos del 11 al 12 dice, y levanté de vuestros hijos y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Y los nazareos les ocurre eso, de que su alma evoluciona. Evoluciona y se vuelven más inteligentes.